En esta clase vamos a hablar sobre la suma y resta de expresiones algebraicas. La suma consiste en aplicar la regla de los signos para comparar los coeficientes, es decir, la parte numérica de los términos semejantes. Así que para sumar debemos entender qué son términos semejantes. Veamos este ejemplo. Tenemos menos 34x cuadrado y 6x cuadrado. Son semejantes porque tienen la misma variable, que es la x, y el mismo exponente, que es el 2. Los pasos para realizar la suma son los siguientes. Primero verificamos que sean semejantes los dos términos y luego aplicamos la regla de los signos para sumar los coeficientes y al final se coloca la misma variable y el mismo exponente. Pero no es suficiente ver esto en letra. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden sumar el siguiente monomio, menos 14x cuadrado con 5x cuadrado. Verificamos que sean semejantes, nos damos cuenta que ambos tienen la x al cuadrado, así que podemos sumarlo. Ponemos el primer término, debajo ponemos el segundo, pasamos raya y sumamos aplicando la regla de los signos. En este caso tenemos signos diferentes, por tanto vamos a restar y a colocar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Menos 14 más 5 se restaría, daría 9, negativo porque el 14 tiene mayor valor absoluto. Entonces el resultado sería menos 9x cuadrado. Veamos otro ejemplo. Nos piden sumar 4p a la n menos 1 con 8p a la n menos 1. En este caso tenemos la misma variable que es p, el mismo exponente que es n menos 1, por tanto se puede sumar. Colocamos nuestro primer término debajo, nuestro segundo, y podemos sumar. Regla de los signos, en este caso tenemos signos iguales, así que sumamos y colocamos el mismo signo, que para este caso es positivo. 4 más 8 es 12 y pasamos la misma variable y el mismo exponente, quedando 12p a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo más. Menos 7y a la 5 para sumarse con menos 12y a la 5. Se trata de expresiones algebraicas semejantes porque ambas tienen y a la 5. Por tanto, podemos sumarla. Ponemos primer monomio, debajo el segundo, pasamos raya y aplicamos regla de los signos. En este caso son signos iguales, así que va a sumarse menos 7, menos 12, da menos 19 y pasamos la y a la 5 quedando menos 19y a la 5. Un ejemplo más de suma de monomios. Nos piden sumar menos 6xy al cuadrado con 15x cuadrado. Si verificamos, no tienen la misma letra, es decir, la misma variable y los mismos exponentes. Por tanto, no son semejantes y no se pueden sumar. Un uso que tiene la suma es la reducción de términos semejantes. Imagine que en un resultado le dio esto, menos 14x cuadrado más 5x más 6x menos 6 más 8x cuadrado más 9. Hay términos que son semejantes. Por tanto, para presentar ese resultado, podemos reducirlo. En vez de tener 2x cuadrado, vamos a tener una sola, sumando. Entonces sumamos menos 14x cuadrado con 8x cuadrado, aplicando regla de los signos, se resta, da 6 negativo porque el 14 tiene mayor valor absoluto y pasamos la misma x cuadrado. Por tanto nos queda menos 6x cuadrado. Lo mismo hacemos con las x, más 5 y más 6. Se puede sumar y daría 11x. Lo mismo vamos a hacer con los términos independientes que están en rojo, menos 6 y 9. Son signos diferentes, así que vamos a restar, da 3 positivo porque el 9 tiene mayor valor absoluto. Y listo. Ahora pasemos a la suma de polinomios. Nos dan estos dos trinomios para sumarse. Sé que esté sumando porque en medio de los dos paréntesis tenemos el signo de más. Por tanto, vamos a sumar. En la suma de polinomios, el primer paso es colocar nuestro primer polinomio y luego vamos colocando los términos del segundo, pero semejante debajo de semejante. Nos damos cuenta que el menos 6x cuadrado es semejante con el menos 14x cuadrado, por tanto, lo ponemos debajo. El menos 8x es semejante con el 5x, así que lo ponemos debajo. El 9 es semejante con el 6, así que lo ponemos debajo. Pasamos raya y empezamos a sumar todos los términos. Puedo empezar por la izquierda o por la derecha, no importa. Yo voy a empezar por la izquierda. Menos 14x cuadrado para sumarse con menos 6x cuadrado. Son signos iguales, así que vamos a sumar. Daría menos 20 y pasamos x cuadrado.
En el segundo tenemos signos diferentes, así que debemos restar. 8 menos 5 da 3, pero será negativo porque el 8 tiene mayor valor absoluto. Y pasamos la misma x, quedando menos 3x. El tercero son términos independientes, ambos son positivos, así que vamos a sumar y a mantener el signo positivo. 6 más 9 es 15. Y listo, así se realiza la suma de polinomios. Veamos otro ejemplo. Nos dan estos dos polinomios un poquito más grandes y nos piden sumarlos. Igual, ponemos el primero y el segundo vamos colocando semejante debajo de semejante. Menos 21x a la 4, nos damos cuenta que no tiene semejante en el primer polinomio. Por tanto, lo ponemos afuera. El menos 7x a la 3 sí tiene semejante, es semejante con 42x a la 3, así que lo ponemos debajo. El menos 23 es semejante con 23x cuadrado, por tanto, lo ponemos debajo. Y el menos 9x es semejante con 8x, así que lo ponemos debajo. Pasamos raya y procedemos a sumar. 42x a la 3 con menos 7x a la 3. Son signos diferentes, así que se resta. 42 menos 7 da 35, queda positivo porque el 42 tiene mayor valor absoluto. Y pasamos la x a la 3, por tanto nos quedará 35x a la 3. En el segundo tenemos signos diferentes, así que vamos a restar. Pero 23 menos 23 da 0. En álgebra el 0 no se marca, por tanto es suficiente con tachar. Tenemos ahora 9x, menos 9x y 8x. Vamos a sumarlos. Son signos diferentes. Se resta menos 9 y 8 da 1. Negativo porque el 9 tiene mayor valor absoluto. Pero el 1, sea positivo o negativo, no se marca en álgebra. Por tanto, solo ponemos negativo x, porque pasamos la misma variable, el mismo exponente. El 18 se está sumando con 0, así que pasaría igual, el 0 es neutro. Y el menos 21x a la 4 también se pasa igual. Y listo, terminamos. Sin embargo, esto está desorganizado. En álgebra es conveniente organizar los resultados con relación a la variable y a los exponentes. Vamos a organizarlo de manera descendente, quedando el exponente más grande primero. Así que primero iría el menos 21, luego el 35x a la 3, luego menos x y luego 18. Y ahora sí hemos terminado. Pasemos a la resta algebraica. Esta consiste en aplicar la regla de los signos para comparar los coeficientes de los términos semejantes, pero cambiando el signo del sustraendo. Ahí está el detalle, hay que cambiar el signo del sustraendo. Así que debemos saber quién es el sustraendo. Y es que una resta tiene dos partes. La primera se llama minuendo y la segunda se llama sustraendo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el signo del sustraendo. En este caso, el 4 estaba positivo, lo cambiamos a negativo y vamos a sumar, aplicar los mismos principios que aprendimos en la suma. Esto nos quedaría una resta porque son signos diferentes, así que da 2 y positivo porque el 6 tiene mayor valor absoluto. Igual que la suma, se pasa la misma letra, es decir, la misma variable y el mismo exponente. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, de menos 10x a las 2, restar 7x a las 2. Lo primero que hay que hacer es identificar si son semejantes. Nos damos cuenta que sí, ambos tienen x cuadrado. Luego verificamos cuál es el sustraendo. Y para este caso, cuando se dé así, diciendo de tal cosa resta tal cosa, el que está después de la palabra restar es el sustraendo. Así que colocamos el menos 10x cuadrado, que es el minuendo, y el sustraendo lo colocamos, pero cambiando el signo. En este caso está positivo, se fijan, lo vamos a pasar negativo. Y vamos a sumar. Signos iguales, suma y se deja el mismo signo, 10 y 7, da 17 y se pasa la misma x cuadrado, quedando menos 17x al cuadrado. Vamos a otro ejemplo, pero ahora de polinomios. Tenemos estos dos para restarse. Identificamos que el sustraendo es el que está después del signo de resta. Por tanto, vamos a pasar el primer polinomio y el segundo vamos a ir pasándolo, pero semejante debajo de semejante, cambiando el signo, porque el segundo es el sustraendo. Menos 6x a la 2 es semejante con el menos 14, pero pasa cambiando el signo a positivo.
El menos 8x es semejante con el 5x, pasa para este lado, pero cambiando el signo a positivo. El 9 está positivo, es semejante con el 6, pasa cambiando el signo a negativo y procedemos a sumar aplicando la regla de los signos que tenemos a la derecha. Entonces, 14 negativo y 6 positivo son signos diferentes. Vamos a restar, daría 8, pero negativo porque el 14 tiene mayor valor absoluto. En la segunda tenemos dos signos iguales, así que vamos a sumar 5 y 8, daría 13 y pasamos la misma variable x. En los términos independientes vamos a restar porque son signos diferentes, daría 3 negativo porque el 9 tiene mayor valor absoluto. Y listo, hemos terminado. Debemos recordar que la resta ocurre lo mismo que la suma. Si no son semejantes, no se pueden sumar. Si no son semejantes, tampoco se pueden restar. Pero siempre, siempre, siempre hay que aplicar la regla de los signos. Espero que estos conocimientos le ayuden a resolver los ejercicios que tienen pendientes.